Hola, ¿qué tal a toda la gente que se da cita detrás de la pantalla? En esta ocasión voy a analizar la película de Netflix denominada No mires hacia arriba, bajo Adam McKay, y que en este 2022 está también dando mucho de qué hablar. Bueno, es una sátira a la política, a la economía, a la ciencia, al poder de los medios masivos de comunicación. Tiene actuaciones muy buenas de DiCaprio, de Leonardo DiCaprio, de Jennifer Lawrence, de Meryl Streep, de Jonah Hill y de muchos más. Entonces vamos a comenzar a hablar de la narrativa, de cuál es ese mensaje que nos quiere mostrar y que nosotros como espectadores debemos descifrar más allá de la película, ¿no? Para mover el pelo y saber cuál es el contenido que nos quieren vender y que nos quieren dar a transmitir este director y todos estos guionistas y actores. Bueno, tenemos a nuestra sociedad actual siendo caricaturizada, pero mostrándose a la vez tal cual como en verdad es. Es decir, que una sátira, una comedia, no significa que esté describiendo muy alejadamente de la realidad cómo la sociedad se comporta, ¿no? Este es el primer aspecto. Y para empezar a resumir, pues tenemos a dos científicos muy comprometidos con la física y la astronomía. La alumna, que está a punto de obtener su doctorado en astronomía, interpretada por Jennifer Lawrence, quien se llama Kate Dibiasky, descubre pues unos movimientos en su telescopio, un cometa que está próximo a colisionar con la Tierra. Ya más adelante, el doctor Randall, interpretado por Leonardo DiCaprio, se da cuenta que tiene como un 97% de probabilidades, después de hacer sus fórmulas, sus operaciones matemáticas, de que va a chocar e impactar directamente con la Tierra. Entonces esto es el primer dilema al que se enfrentan los científicos, estos dos científicos pues de gran capacidad, ¿no?, matemática y de predicción, de predecir qué es lo que va a suceder. Y ellos toman pues la decisión de comunicárselo primero a este otro ayudante científico afroamericano, quien tiene pues más poder, más estatus y más contactos, y se lo comunican a la NASA y la NASA lo confirma. Pero como ellos son quienes lo descubrieron, también deciden el paso de comentárselo a las instancias políticas, en este caso directamente a la presidenta, quien es interpretada por Meryl Streep. Ella los hace esperar como muy grosera, muy descortés, un tiempo de 7 horas detrás de la puerta, para luego darles a entender que no es de gran importancia esta información que ellos le comunicaron y que tienen que guardar esta información porque es secreto de Estado, es una información rigurosa y que no debe salir de más allá de las paredes de la Casa Blanca, ¿no? Le dan a entender. Entonces ellos, desesperados porque la presidenta, que tiene a su asesor, a su hijo como asesor, pues no tienen la suficiente preparación y no se lo toman con seriedad esta información. Entonces ellos deciden asistir a los medios masivos de comunicación, a un noticiero que tiene mucho rating y es el más famoso y conocido de los Estados Unidos, y ahí ya difunden la información. Bueno, entonces ya los políticos inician un plan a fraguar para combatir este cometa, ¿no?, para destruirlo, lanzar un misil que lo destruya directamente. Pero antes este misil es desviado por uno de los perversos, digamos, economistas, empresarios, visionarios que tiene el mundo, quien es Peter y Sewell, ¿no? Una mezcla de Elon Musk y de Steve Jobs, de Zuckerberg, de todos estos personajes, de Bill Gates, pues que tienen mucho dinero y que manejan todos los hilos del poder y la política. Entonces el misil es desviado porque pues tienen otra misión, la cual es extraer minerales y oros de este cometa que viene del espacio. Finalmente esta nueva misión falla porque no se realizan todos los cálculos ni digamos los detalles se planean con gran rigor, y entonces la misión falla y pues el planeta Tierra sufre las consecuencias dramáticas y apocalípticas de su destrucción. Eso pues resumiendo a grosso modo qué trata la película. Bueno, ya para comenzar a hablar de cada uno de los personajes es necesario cuestionarse qué es lo que quiere plantear la película per se, ¿no?, en sí misma. La película es claramente una sátira a la sociedad actual, ¿no?, al comportamiento que tienen aquellos políticos, aquellos medios masivos de comunicación, y no solo eso, sino a todas las personas pues que ocupamos un lugar en la sociedad y que estamos pues llevados y influenciados por este manejo de las redes sociales. También a esta sociedad postmodernista o contemporánea, la cual se
se ha centrado o está haciendo mucho esfuerzo por desmeritar el discurso científico, ¿no? Pero no lo hace con argumentos como muchas veces lo hace en la filosofía, sino que se basa pues en supersticiones, en pensamiento mágico, incluso llegan a ser delirios de las personas cuando pues por medio de simposios, ponencias o descubrimientos científicos se da a entender, por ejemplo, todo esto de la catástrofe del calentamiento global, de la crisis ambiental que el mundo está sufriendo y que ya los científicos han dado a conocer los impactantes efectos que tienen, ¿no? Como cuando la destrucción de la capa de ozono, cómo se van derritiendo los polos, el aumento gradual sistemático de la temperatura, la extinción de la flora y la fauna, la desaparición del agua, del oxígeno. Entonces todas estas cuestiones son cosas que la ciencia ya predice, que ya lo han dicho muchas veces, pero que nosotros y que estamos sumergidos dentro de ese sistema capitalista nefasto, salvaje, pero que funciona y es el único que opera. Seguimos industrializando las fábricas, contaminando. Qué más clara referencia que el COVID, cuando ya los científicos se enfrentaron contra este virus que es real, ¿no? Y de por sí el nombre del COVID, que tiene una corona, ya llama mucho la atención porque le han dado una corona, ¿no? Ese significante de ser el rey o la reina de las virulencias, ¿no? De las pestes en esta época del siglo XXI, cuando la ciencia se enfrenta ante lo real, ante la inminente catástrofe que tienen las pestes, las pandemias, las erupciones, todos estos fenómenos naturales. Es muy difícil explicarlo desde el discurso científico, porque una cosa es cuando la ciencia lo halla, lo descubre, se lo encuentra, pero otra cosa muy diferente es la estrategia de intervención y para combatirlo. Por eso la ciencia se vio insuficiente ante tener un mecanismo de manejo y de vacuna, y el mismo virus va transmutando, va llegando a otras instancias más fuertes de transmisión, de virulencia y por tanto efectos en la mortalidad de las personas, ¿no? O sea, es efectos mortales, las personas mueren. Asimismo sucede en la película, o sea, la predicción es del 98.000%, entonces esta primera escena en la cual le comentan y le dicen Leonardo DiCaprio, que empieza a hablar desde un lenguaje matemático, científico, astronómico, diciéndole hay un cuerpo en el espacio que dentro de 6 meses, 21 días va a colisionar contra nuestro planeta Tierra. Entonces que todos le empieza a hablar de los algoritmos, de las estadísticas, entonces ella le dice, hábleme en un lenguaje que yo comprenda, y le dice, no, pues nos vamos a morir, va a chocar con la Tierra. Y uno pues esperar a que una persona apta, que está en un puesto importante y que delega gran responsabilidad, pues reaccionara inmediatamente con la mejor seriedad del mundo, pero este no es el caso, ¿no? El caso es cómo vamos a usarlo como estrategia política, manejar nuestra imagen, a subir en las encuestas, sí, porque lo que menos les importa es el bienestar global a los dirigentes políticos. Y esta también es la sátira del manejo que le dieron las grandes potencias mundiales a la pandemia, al efecto post-pandémico, ¿no? Porque recordemos que después de Wuhan, de lo sucedido en la sopa de Wuhan, pues solo sucedió en China, ¿no? Solo era un fenómeno endémico de un país, de ahí ya se fue transmitiendo país a país, y fue la inoperancia, la ineficiencia. Antes fue epidemia, ¿no? Principalmente por mantener un comercio, por mantener abiertas las fronteras, el libre intercambio de productos entre países, hicieron que el virus se transmitiera. Lo más real, o como decir, el manejo sustancioso, el manejo que se le debió dar fue desde el primer día, ¿no? A la pandemia. Entonces, desde el primer día, ver cómo que sin importar que el comercio se cierre, sin importar que haya restricciones de libertad, podrían haber, digamos, encapsulado, aislado a toda la población china y el virus no hubiera salido de ahí. Lo mismo sucede en la película, desde el primer día. Si no estuvieran tanto sus esfuerzos, sus potencias mentales, su intelecto y sus vías de arreglo, no estuviera direccionado tanto en cómo distraer
y en cómo mejorar su imagen, sino más en cómo resolver el problema real, que es la inminente caída del meteorito a la Tierra. Ahí sí se hubieran dado soluciones reales y probablemente la humanidad se hubiera salvado. Lo mismo hubiera pasado con lo acontecido con la pandemia. Si el esfuerzo hubiera sido invertido no solo en la salud como un negocio y en la economía, sino que se hubiera centrado en las personas, en ver a las personas como el verdadero objeto de intervención o por quien se debe velar con sus derechos de la salud, se hubiera llegado pues a otra clase de manejo y a otros resultados más eficientes, ¿no? Entonces por eso cada país tiene su soberanía y su política y sus efectos ambiguos en cuanto a los contagios. Esa es la primera y la más clara sátira que existe, ¿no?, ante las políticas gubernamentales y al manejo del Estado, ¿no? Es a estos personajes que nosotros a través de la democracia damos el voto para que nos gobiernen, para que nos dirijan, para que creen las leyes y la política, y que en verdad se están desempeñando muy mal desde un cargo cuestionable en sus acciones, en sus funciones. Ellos, recordemos que son funcionarios públicos, es decir, sus funciones están dadas y supeditadas hacia el público, ¿no? Esta es la primera crítica. Bueno, ya para empezar también a hablar de este científico quien interpreta a Leonardo DiCaprio, el doctor Randall, ¿no? Es un personaje interesante, tiene muchos cambios, lo enriquecedor del personaje, que comienza siendo una persona y termina siendo otra persona transformada a través de los sucesos. Y eso es lo que nos pasa, ¿no? Con los fenómenos naturales las personas tienden a cambiar. Se cuestiona cuando en el efecto pospandémico, cuando mencionamos que queremos regresar a la normalidad. ¿A qué normalidad? Ya no podemos regresar a la normalidad por el simple hecho de haber sufrido una pandemia. Estamos como en consideración a ser seres cambiantes desde nuestro deseo. Ya no somos los mismos después de haber estado tanto tiempo encerrados, tanto tiempo confinados, con familiares muertos. Haber sufrido el virus ya es como una lección y un aprendizaje, o sea que la normalidad no existe, o sea la pandemia y estos efectos naturales lo que causan es como salen a relucir los problemas que desde antes ya venían amenazando. Es como que el vaso se rebosa y los efectos, por ejemplo, del calentamiento global, la contaminación, los trastornos psíquicos que sufren las personas a través del encierro se exacerban, ¿no? Son condiciones que ya vienen dándose y presentadas desde hace mucho tiempo atrás, pero que la pandemia, los efectos, como por ejemplo la presencia de este cometa que va a acabar con y amenaza al mundo, son detonantes, ¿no? Los fenómenos naturales son detonantes en el psiquismo de las personas. Bueno, entonces este doctor es muy bien interpretado por Leo DiCaprio porque comienza siendo un personaje como muy matemático, con un lenguaje como exclusivo de la academia, y eso para los políticos les causa gracia. Incluso este personaje interpretado por Jonah Hill, el hijo de la presidenta, le dice: debemos cambiar como tu forma de hablar, como tu forma de mostrar la información ante los medios públicos, porque no estás vendiendo tu imagen. Entonces ese es el primer cambio de Leo DiCaprio, ¿no? Pasa de que ellos se le burlan, de que no puede hablar ni comunicar las cosas, a ser el personaje preferido y la imagen pública y oficial de la ciencia, ¿no? Entonces primero es un personaje temeroso, su arista cambia de carácter a ser más diplomático, ya se desenvuelve bien ante los medios de comunicación. Esa es la estrategia, pues por eso Leonardo DiCaprio no es un cambio abrupto, sino que él se da cuenta que hay que darle a conocer al público, a la humanidad, a los habitantes, a la población, que en verdad hay un riesgo inminente, de que debemos hacer algo, empezar a actuar, dejar de ser tan pasivos, ignorantes y negacionistas. Entonces él como que la única manera y forma que encuentra de comunicarlo es siendo algo diplomático, o sea, aliándose con estos periodistas, estos presentadores que representan a los medios tradicionales de difusión. Bueno, ese es otro tema que ya también hablaré más adelante. Deja a un lado sus valores, su ideal de ciencia, porque ante todo él es un hombre de ciencia que le gusta comprobar, ser exacto, tener ese rigor de la ciencia, esa frialdad, ese cálculo, ¿no? De la astronomía. Entonces él se vende y incluso deja atrás a su familia y empieza a salir con esta periodista que es muy superflua, muy superficial, tienen una relación
y él pues vende sus ideales de la ciencia y es el único pues que logra sobrevivir de este grupo de científicos que descubre el cometa. ¿Por qué eso? Porque es el que más se adaptó a este nuevo medios de difusión. En cambio su compañera, quien lo descubrió inicialmente, Kay Diviaski, y a quien también le pusieron el nombre del cometa, es como la burla. Miremos que a los medios de comunicación no les interesa generar pánico a veces, ¿no? En otras veces sí les interesa crear pánico. Estos medios del espectáculo mediáticos no toman las noticias en serio y por eso ellos como que juzgaban la manera tan abrupta y directa de que ella les decía nos vamos a morir, se va a acabar el mundo y después a posteriori de eso se convirtió ella en un meme, ¿no? Jennifer Lawrence. Entonces él era pues el personaje de Leo DiCaprio, era como el doctor sexy, apuesto, al que las mujeres se quieren tirar, este personaje pues más cuerdo y centrado que puede que diga la verdad, pero es más confiable. Entonces, recordemos que a las masas les gusta ver líderes o figuras del saber que no sean desesperados. Entonces, algo ahí en el Dr. Randall, en DiCaprio, juega en la experiencia, ¿no? En su pericia de tener más tiempo enseñando. Entonces, como que es el vocero de la tranquilidad colectiva, yo le llamo, ¿no? En cambio, ella es como más abrupta. Él como que guarda la esperanza, 6 meses podemos hacer algo, podemos cambiar las cosas. Y obviamente, pues las personas empiezan a generar una identificación, ¿no? Este proceso de identificación primaria es cuando una persona, como mecanismo inconsciente y a veces consciente, transfiere en un otro, en una figura simbólica, sus proyecciones, sus visiones, sus imágenes, sus frustraciones. Entonces hay muy buen rapport, lo llamarían los terapeutas, o muy buena identificación con Leo DiCaprio, y en cambio con ella, con esta chica Kay, hay una identificación negativa, ¿no? Se empieza a generar odio, la convierten en un meme, en una burla, y le ponen el mismo nombre del meteorito y empiezan a ser hostiles con ella porque la relacionan con el meteorito. Inconscientemente estos mecanismos crean una asociación entre ella y el meteorito, pues, pero ella no es la culpable, ella es la que lo descubrió. La ciencia o los conquistadores que le ponen el nombre, eso es narcisismo, ¿no? El nombre de uno a su descubrimiento, como si eso de verdad se llamara así, pero ni ella misma le puso el nombre, fueron los medios los que le pusieron el nombre, como una lucha entre la sociedad del espectáculo y las noticias serias que deberían preocuparnos de verdad a todos en población, ¿no? Y aquí es necesario hablar un poquito de Noam Chomsky, ¿no? Quien es un lingüista que viene hace más de medio siglo cuestionando estas políticas de biopoder que manejan sobre todo su país natal, que es Estados Unidos. Menciona que existen unas estrategias de manipulación en la cual los medios masivos de comunicación en cohesión con la política, con los entes gubernamentales, con las estancias y medios privados o públicos del poder manejan para distraer a las personas de lo realmente importante. La iremos como equiparando a la película, articulándola y ir viendo cuáles mecanismos sí se presentan en la película y cuáles no. La primera estrategia es la denominada estrategia de distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes, ¿no? Obviamente esto lo vemos referenciado en la película cuando a las personas les importa más la relación de Ariana Grande, ¿no? De esta estrella, de esta superstar, de esta cantante muy famosa, viral en el mundo, que ha sufrido una ruptura amorosa con su pareja, un rapero también, ¿no? Y a la gente pues le empieza, la gente comenta y habla y tuitea, hashtag, es la tendencia, llamémoslo así, es la tendencia, la separación de la pareja, es la noticia número 1, la que está en el podio, en la cima, y es esa distracción, ¿no? Esta noticia es una distracción porque realmente no es importante, pues, cómo se conforman las parejas, ¿no? No es y más que todo una pareja, pues, de la farándula, de la música, eso no es un tema central que nos debería importar, ¿no? Entonces, esta estrategia claramente está muy bien implícita y explícita, llamémoslo así, en la película,
Porque eso es, ¿no? Las personas más que todo estamos pendientes de la farándula, pendientes de los futbolistas, de los mismos políticos que cambian su sentido y su misión, su misión ya no funge en ser los creadores de leyes y quienes operen por el bien y el bienestar colectivo de una sociedad, sino que son una figura pública hoy en día, ¿no? Y también pueden ser considerados distracciones, y más que todo los cantantes y los artistas, cuando pues nosotros desviamos la atención y la mirada hacia estas noticias irrelevantes, ¿no? Bueno, la segunda estrategia que menciona Noam Chomsky se llama crear problemas y después ofrecer soluciones. Entonces, hablemos un poco de qué es lo que trata esta estrategia. Dice, este método también es llamado problema, reacción, solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana y organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y de políticas en perjuicio de la libertad. Creo que de esta sí hay una parte que se cumple, ¿no? Cuando se dice que ellos son los mismos que crean el problema. En este caso, el problema está dado en sí, que es una catástrofe de este cometa contra la Tierra, pero ellos van a crear un nuevo problema, ¿no? Van a minimizar los riesgos, ¿no?, del problema y los peligros que tiene este cometa. Entonces van a decir que no es... ellos cambian el problema, ¿no? Ya el problema no es que va a impactar directamente con la Tierra, sino que hay menos probabilidades, y es muy chévere la escena porque ellos lo crean, lo planean incluso en la misma oficina de la presidenta, ¿no? En el despacho de la Casa Blanca, y cuando ya ella lo hace en un acto público, en una declaración, los científicos están atrás, y eso es, ¿no? Con la ayuda de este Peter, de este multimillonario perverso, transgresor, que se cree el rey del mundo, también crean el problema. Entonces ya el problema, hay un cambio de óptica. El problema no es que va a estallar contra la Tierra y nos vamos a morir. El problema es diferente. El problema es que este cometa tiene minerales de oro, los cuales van a ayudar a la creación de nuevos artefactos, nuevos productos, pero que sabemos que lo utilizan solo para desmembrar, ¿no? Y apoderarse de la riqueza ellos mismos, ¿no? Ser más opulentos, ser más ricos, cada día más ricos, la brecha que hay, ¿no? Entonces, claro que hay este tipo de estrategia de manipulación también se ve evidenciada, sobre todo en la etapa de la solución, ¿no? Porque Peter especifica que la solución no es lanzar el misil que lo destruya. La solución es mandar estos como robots, androides, drones, que van a extraer fragmentos como dije, de oro de este cometa, y lo van a desintegrar, lo van a fragmentar. Entonces esa es la solución, y la dan a entender como si fuera fácil, ¿no? Y claramente vemos que esta estrategia se cumple. La tercera se llama estrategia de gradualidad. Dice, para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, o sea, el neoliberalismo, fueron impuestas desde 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya nos aseguran ingresos decentes. Bueno, en 6 meses no se puede instalar una gradualidad, pero ya vemos pues que esta sociedad contemporánea es el desenlace, es el efecto de unos factores que vienen a priori, ¿no? Entonces estos factores, por ejemplo, en este empresario Peter y en la política de Estados Unidos, vemos que pues su política es gradual, ¿no? Que ellos no llegaron al poder porque sí, de la noche a la mañana. Tuvieron que crear un imperio, un oligopolio, un monopolio, en el cual los
todos los sujetos poderosos son aliados entre ellos. Entonces por eso hay una gradualidad, ya las personas aceptan. Por ejemplo, Peter es un comerciante y creador de celulares, una clara referencia puede ser a Steve Jobs, ¿no? En Apple. Quien yo hablo pues de Peter, quien tiene pues dos personalidades o dos caras de la moneda. Primero, ante los medios públicos se muestra como una persona altruista, que siente amor por los demás, que lo primero que le interesa es el bien común, que el bienestar colectivo, cuando en realidad sabemos pues que eso es una mentira, que a estas personas lo que más les interesa es el dinero por sobre todo la salud, más que todo de los más afectados y vulnerables. Entonces públicamente él se muestra pues como un altruista, quien hace donaciones, quien tiene bienestar social, quien quiere generar un impacto ambiental, y es todos esos discursos eufemistas que se manejan bajo estas capas, ¿no? De ser los nuevos millonarios salvadores, también como Elon Musk, quien a través de su empresa Space está construyendo, pues realiza viajes constantes, ¿no? Al espacio, y también pues está mirando cómo vivir en el futuro, ¿no? Cómo crear una nueva civilización en Marte, porque la Tierra pues ya está destruida, y es claramente una referencia a Elon Musk el final de la película, ¿no? Porque él siempre piensa es a futuro. Es que estos visionarios son muy manipuladores porque siempre están pensando es en el futuro de las empresas, el futuro de la humanidad, el transhumanismo. Entonces es por eso que es una clara referencia a ellos. Y este Peter, el personaje, pues muy frío, calculador, es lo que digo, tiene dos caras, ¿no? Gradualmente ellos han llegado al poder, ¿no? No han sido porque de la noche a la mañana han tenido que realizar unas inversiones en Wall Street, en estos New Bank, en los campos virtuales, y también podemos ver como hacer hito o foco en la transición que ha habido de la generación de cuando las cosas eran físicas, presenciales, hacia esta nueva generación donde todo es a través de medios virtuales, redes sociales. Ya si no tienes un Instagram, un Facebook, una red social, no existes para el otro. Entonces ellos son capaces, pues en ese lado son inteligentes, leen pues que la nueva modalidad del lenguaje entre las personas es comunicarse a través de las redes sociales, ya no tanto como el teléfono, las cartas de amor como antes, y se aprovechan de eso pues para ir un paso adelante de las personas. También vemos pues que él era capaz de manipular toda la información, de controlarla, sabía quién era el científico, quién era Leonardo DiCaprio, y le dijo: yo sé hasta de qué vas a morir, ¿no? Ellos tienen tantos datos de nosotros que son capaces pues de aprovecharse, ¿no? De estas circunstancias. Pero vemos que son personas pues que ambiciosas, con mucha avaricia, que quieren tener más dinero del que todo un solo país puede tener, y por eso pues les interesa un comino que el mundo se destruya. Y esa es pues es la sinfonía que maneja el capitalismo, ¿no? Desde que vinieron las industrias, y vemos que es un doble discurso de personajes como Peter o Elon Musk o otros personajes también como Bill Gates o Steve Jobs, quienes tienen fundaciones, tienen ONGs que ayudan a niños. Sí, pero desde la cadena de producción de sus empresas vamos a ver qué pasa en África, qué pasa en Afganistán, qué pasa también en las ciudades chinas, en Japón, en todas estas Apple de Japón, ¿no? Y de Oriente nos enteramos que había niños trabajando, había mano de obra constituida por material infantil, por capital infantil, por niños. Entonces ellos estaban trabajando pues ilegítimamente, pero ¿quién les va a decir algo a los más ricos, ¿no? A los más poderosos del mundo? Entonces es un doble discurso, ¿no? Es una persona megalómana, narcisista, que es capaz pues de... centrémonos en la parte en que ya se lanza el primer misil, está todo en armonía, digamos que política, medios de comunicación y discurso de la ciencia han logrado tener una armonía, ¿no? Una confluencia entre ellos, y han logrado pues lanzar
a través de las recomendaciones del científico y también de la NASA, han logrado pues construir este misil en dirección hacia el cometa, y lo más probable es que lo destruyan, ¿no? Porque han hecho muy bien los cálculos, la distancia, el tiempo, la fuerza, etcétera. Pero vemos que el único impedimento para que esa primera operación no se realice es Peter, que es el representante de las corporaciones y las entidades privadas que tienen tanto capital, que están por encima de la política. Entonces, en esta escena es particular porque DiCaprio le dice, y preciso en el instante del lanzamiento, le dice Leo DiCaprio a la presidenta, ¿y él quién es? O sea, yo sé quién es, pero ¿por qué está aquí en esta tan importante? Si él es un comerciante, un creador, un empresario de celulares, ¿qué tiene que ver? Entonces presidenta le responde, si él no necesita una invitación para venir hasta aquí, él siempre está presente en todas las decisiones importantes dentro de la política de nuestro país, ¿no? Entonces ese es el primer incidente entre DiCaprio y Peter, ¿no? Y ya pues vemos que por culpa de él, por su ambición desmedida, o sea, son dos factores lo que causan que no se logre pues detener el cometa. Primero, la política, la ambición, ¿no? de haber estudiado el cometa y darnos cuenta que el oro, pues vemos que el oro proviene de muchos otros cometas o asteroides que chocaron con la Tierra hace unos 2.000 millones de años, y bueno, y generaron pues unas ruinas en este material químico que es el oro, pero vienen especial y esencialmente del espacio. En cambio, el diamante viene de las erupciones volcánicas. Entonces él se da cuenta, es inteligente, tiene su propio grupo de científicos que trabajan a su favor, ¿no? Y en su ideología. Entonces por eso este choque con DiCaprio, ¿no? Porque son dos opuestos, la ciencia y el marketing y el comercio no pueden estar muy bien relacionados, ¿no? No pueden ser íntimos amigos, ¿no? Porque chocan. Entonces porque se da cuenta pues que este cometa tiene mucha riqueza, entonces dice, con todo este material de minerales y de oro, vamos a poder combatir la pobreza, vamos a poder equilibrar y acabar con la desigualdad económica de los países. Entonces claramente es un guiño a Elon Musk, ¿no? Cuando dijo que él tenía la fortuna para acabar con todos la pobreza y la miseria humana, y claro que la tienen, ¿no? De hecho, el que ellos tengan dinero no es el problema es que los más pobres no tienen ni siquiera, según las estadísticas, ¿no? Para pasar un día, muchas personas viven con menos de $1 para mantener a su familia, y son cientos de millones. Entonces vemos cómo una sola persona puede concentrar tanto dinero y puede haber más de 1.000 millones de personas sufriendo la escasez. Entonces es algo inecuánime, ¿no? Algo desequilibrado, ¿no? Y que no cabe en la razón de las personas, pero pues así se maneja el mundo, porque el dinero es un mal necesario, ¿no? Es un simbolismo para comprar las cosas, para comprar incluso hasta la dignidad. Entonces esta es la otra cara de Peter, ¿no? O sea, es el principal culpable y líder, pues, que es de estos líderes autistas que creen tener el conocimiento de todo, cuando solo son genios en su área de informática o de creación de chips, sí, de su visión, pero no son, en la ciencia no tienen nada que ver. En otros discursos, en economía son buenos, pero en lo que tiene que ver con la ciencia, la astronomía, las matemáticas, ellos no deberían por qué opinar, ¿no? Pero ahí vemos que la presidenta lo defiende, y ahí ya nace como la verdadera el verdadero papel o rol que cumple la presidenta, que es una marioneta más manejada por el poder, que es Peter. La cuarta estrategia de manipulación se llama la estrategia de diferir. Dice, otra manera de aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa, innecesaria
obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente, luego porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá mejor mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Es decir, que las personas en el psiquismo tienen como esa tendencia, esa predisposición a procrastinar, ¿no? A dejar las cosas para después, porque como si por acción y obra mágica, por obra de Dios, las cosas se solucionarán solas, ¿no? Y esto es lo que pasa pues también con la sociedad de la película, ¿no? O sea, son viven tanto de la inmediatez del consumo que necesitan tener una respuesta rápida, ¿no? De decir qué es lo que va a pasar, y la respuesta rápida es dada por Peter y la política, incluso por Leo DiCaprio, diciendo se están dando los mejores pasos para combatir este cometa, lo estamos haciendo lentamente, paulatinamente, pero en un futuro todo va a salir bien, ¿no? Es la esperanza con la que juegan, de no mencionar que es algo que está sucediendo a presente, de que hay una velocidad a la que se moviliza el cometa, que se está acercando, sino que hay unos planes, ya se están construyendo las máquinas, los drones para fragmentar al cometa, ¿no? Se está construyendo a la perfección, es la manipulación y lo que se cree, cuando en realidad ni siquiera este proceso había sido revisado por unos pares científicos, que es lo que DiCaprio decía. Yo había escuchado de este proceso de fragmentar los cometas, pero en la pura teoría, pero en práctica nunca se había puesto. Y entonces ya cuando se pone en la práctica se dan cuenta que la fuerza, a la velocidad a la que avanza el meteorito, las piedras, los componentes son tan fuertes que son capaces pues de acabar con estos drones robots, ¿no? La quinta estrategia es dirigirse al público como criaturas de poca edad. Esa sí está muy mostrada en la película. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza un discurso, argumentos, personaje y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuando más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar a un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 11 años, de 12 años o de menor edad. Esta creo que la vemos muy notoria en los medios masivos de comunicación, interpretado por estos dos personajes, estos dos presentadores, ¿no? Hablemos un poco de la personalidad, ¿no? Ella se mete con Leo DiCaprio porque ve en él un carisma también mediático, ¿no? Ve que él también puede manejar esta diplomacia, este discurso eufemista para mantener tranquilizada a la población. Entonces hay una atracción de ella y hay sobre todo una pulsión de muerte, que la pulsión de muerte sádica, destructiva, está en todos nosotros, sino que en unos se manifiesta más y en otros se simboliza más, pero más que todo es eso, el goce, lo que llamaba Freud más allá del principio de placer, esa pulsión a destruirnos. Entonces también puede ser una tesis decir que nuestra propia pulsión de muerte, o la propia pulsión de muerte de la humanidad está llevándonos a su propia destrucción, porque qué más pulsión clara de muerte en esta presentadora cuando está a punto de tener sexo y le dice: pronostícame que el mundo se va a acabar mientras me tienes en tus brazos. O también hay pulsión de muerte inconsciente en el mismo científico, porque él actúa desde su omisión, no hace nada por evitar la catástrofe cuando se va a estrellar el cometa, sino que como las mismas personas que con el hecho de no mirar hacia arriba o con su actitud negacionista ya están fomentando la pulsión de muerte. La pulsión de muerte es la destrucción, es el caos, es
es acabar, como decía Freud, es volver a ese estado primitivo de la creación o de lo que fue también el Big Bang. Hay una tendencia biológica. Entonces, ¿qué más pulsión de muerte que esta sociedad negacionista, idiota, que no quiere ver hacia arriba, que nos vamos a morir y hacer algo para evitarlo? ¿Qué más pulsión de muerte más arrolladora que esa? Que negar, que no mover la cabeza y verlo tal cual como una realidad ahí, que está, que viene hacia nosotros. Y también pues los medios tradicionales con esta se dirigen al público como si fueran niños, ¿no? Por eso lo que mencionaba anteriormente, nos interesan las nimiedades, tribalidades de las relaciones de parejas tóxicas, de famosos. Entonces hay un momento en que Leo DiCaprio ya como que entra en razón, ya dice, ya no soporta más y dice, puedes dejar a la presentadora y al moreno también presentador, puedes dejar un momento de hablar con tanta felicidad, tanta alegría, tanto placer, como si las cosas nunca se tomaran en serio. Puedes dejar de hablar así como estúpida, como, ¿sí? Y puedes hablar y concentrarte un momento en la realidad. Entonces vemos en las noticias sensacionalistas eso, que hay una superlativa, una exageración del lenguaje infantil, ¿no? Claramente lo vemos allí en la película cuando empiezan como que a desfigurarlo el lenguaje diciendo, pero entonces no, aquí siempre queremos como que escuchar noticias positivas, noticias que nos obliguen a seguir adelante, a mostrarle a la gente que todo está bien, que todo está bajo control. Entonces es lo que sucede con los medios tradicionales o más que todo los medios formales, ¿no? Debajo de esa formalización se esconde un lenguaje en el cual se quiere infantilizar a la población, porque recordemos que un político necesita de la ayuda de los medios masivos y es un amo, ¿no? Entonces es un amo más que todo de una población que en su mayoría es neurótica. Entonces todas las personas neuróticas tienen proyectados unos miedos, unos delirios, unas fantasías inconscientes, y entre mejor se manejen esos miedos, el amo si el amo puede tener una respuesta a esos miedos, a esas preguntas, a esas dudas e interrogantes, mejor va a ser el soporte, ¿no? El asidero con que la población asuma las noticias, ¿no? Es proporcional, directamente proporcional al desempeño que tienen los amos, ¿no? Por eso es necesario que los amos infantilicen, ¿no? Desde, por ejemplo, muchos políticos conocemos cómo infantilizan desde su lenguaje diciendo hijitos, o los pastores diciendo ustedes, pequeños, los minimiza, de alguna manera los vuelve seres infantiles, porque es una forma de despersonalizar y desactivar sus áreas de razonamiento y pensamiento crítico, funciones ejecutivas, funciones psicológicas mayores, capacidad de discernir, de argumentar debates, de cuestionarnos más que todo. Entonces es una forma que tienen los políticos y los medios masivos de comunicación de como que desactivar ese punto psíquico en el cual nos vamos a cuestionar y qué pasa más adelante y qué pasa si tal cosa sucede así, qué sucede si las cosas no son como ellos no las pintan. Entonces esta estrategia está muy bien materializada en la película. Séptima, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para la clase inferior. Obviamente, ¿no? Quieren mantener sumergida a la población en ignorancia, en desconocimiento, porque si de verdad hubiera un interés real por la transmisión de conocimientos, de cuál es la distancia, cuál es la velocidad, cuáles son los efectos, de qué material está hecho este cometa, no se manejara como se manejó pues todo el proceso de la información. Hubiera como
digamos, una emisión especial o dedicada para que los científicos nos informen, pero sin adornos, sin maquillaje de las noticias, tal cual que es lo que pasa. Y vemos por el contrario, hay ignorancia, mediocridad, incluso hay el momento en que ya se polariza y se vuelve como una campaña mediática y política entre no mires hacia arriba, es un grupo segregado, contra los de sí mires hacia arriba, o mira, uno es mira hacia arriba y el otro es no mires hacia arriba, o sea, mira hacia abajo. Pues su antítesis o el resultado es eso, mantenernos agachados, claro, porque una forma es, la metáfora también es el que tú alces la cabeza, hagas este movimiento, ya implica que estás viendo pues más allá de de tu realidad. Entonces eso es lo que los políticos no quieren, quieren mantenerlos ignorantes y mediocres viendo hacia abajo. Esa pues claro es una de las tantas interpretaciones, ¿no? Otra, dice, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad, o sea, promover al público, creer que es la moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. Claro, cuando se vuelven virales y el algoritmo localiza estos bailes en TikTok, o por ejemplo yo lo relacionaba cuando la chica, eh, Kate Dibiasky, interpretada por Jennifer Lawrence, es tomada como una loca, o sea, como la que predice el fin del mundo y es la persona más odiada en redes sociales. Entonces, eso es una forma de estimular al público con la mediocridad, porque ser mediocres también implica solo juzgar a los otros y atacarlos sin un argumento válido. Entonces ella tiene los argumentos científicos, pero vemos que se vuelve un meme, como un personaje de redes sociales atacado, pero que en esa mediocridad de las personas por no querer confrontar la realidad, porque es una forma de desviar, mecanismo de defensa, podría llamarse, de desviar la atención a algo inminente y algo real, que es la destrucción del planeta Tierra. Entonces empiezan como que a atacar a otras personas, a ser mediocres, con quienes de verdad tienen la capacidad o tienen la razón, ¿no? Porque esta chica tenía la razón al decir que el mundo se va a acabar, sino que las personas ya están tan manipuladas en este mundo de las redes sociales, porque las redes sociales son un mundo de inmediatez, de piezas digitales, del consumo, rápidas y efímeras, que se acaban, o sea, que no profundizan en el contenido de las cosas. Entonces ya las redes sociales están la tendencia es como que de mediocridad, de atacar a una persona pues que sea inteligente y profunda, que se mantienen en la mediocridad. Otro, reforzar la autoculpabilidad, hacer creer al individuo que es solamente él el culpable de su propia desgracia por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción, y sin acción no hay revolución. Claro, o sea, es decir, nosotros dependemos de unas condiciones, de unas inversiones y de unas leyes que el Estado haga, ¿no? Por ejemplo, yo, por ejemplo, si estoy desempleado, bueno, en la película, pongámoslo, no es culpa de ella, de Kate, que la hayan despedido de este gabinete científico y de asesoramiento político y militar, sino no es culpa de ella, es culpa del Estado por no haber porque no provee las condiciones necesarias de fomentar el pensamiento de ella, ¿no? O sea, si me hago entender, o sea, ella la quieren culpar, ¿no? Como que diciéndole, tú eres la culpable. ¿Qué más culpabilidad que poniéndole el mismo nombre de ella al meteorito? Es una forma de como de aumentar la culpa, ¿no? De que ella es la culpable. Son estrategias, ¿no? Estrategias muy enmascaradas. Pero vemos, eso también me llama la atención porque entre tanto ataque, tanta difamación que recibió ella en redes sociales,
también tiene no solo su grupo de haters, sino que tiene su grupo de seguidores y adeptos, ¿no? Incluso a través de eso puede conseguir a su nueva pareja y es con quien finaliza y con quien decide morir, ¿no? Entonces eso también es bueno porque son personas pues revolucionarias, antisistema, que tienen un poco más abiertos los ojos y se dan cuenta que hay unas estrategias que quieren silenciar a aquellos que tienen la verdad. Es que es una lucha que se viene dando, por ejemplo, desde la Edad Media. Antes, la Edad Media, el discurso absoluto era la religión. Entonces la religión generaba a través por medio de la Santa Inquisición unos personajes que se encargaban de juzgar a quien era considerado hereje, es decir, que estaba hablando blasfemia en contra de la iglesia, porque la iglesia era una razón absoluta, la verdad era la palabra de Dios, la verdad era Jesús, el cristianismo. Entonces cualquier otro cuestionamiento contra esa verdad era considerado blasfemia o hereje y era las consecuencias eran pues estos castigos atroces que se realizaban en la Edad Media, de la época del oscurantismo y la Santa Inquisición. Se hacían pues las peores atrocidades y causas de sufrimiento y de perversidad. Entonces ahora ya hemos evolucionado más de 500 años después a otra edad, a la edad de la negación, de la inmediatez y de la ignorancia, de querer estar cómodos con una sola verdad. Y ahora pues es muy común ver esa reacción de hostilidad que hay contra la ciencia, ¿no? Antes era la religión, ese pensamiento que causó tantas muertes, tanto dolor. Incluso quemaron la biblioteca de Alejandría, quemaron a personas, a Copérnico, a Galileo Galilea, Giordano Bruno. Entonces todo esto generó unas consecuencias mediáticas, ¿no? Unas consecuencias públicas y colectivas que llegaron a generar un sentimiento de las masas, que era un odio que compartían contra la iglesia y contra sus representantes, ¿no? Contra los inquisidores y hoy en día contra el Papa, contra los obispos. Entonces eso se ha transferido hacia la ciencia, ¿no? También hay un capítulo de Los Simpson en el cual también se pone en cuestión marketing y economía versus ciencia y pensamiento crítico, que es cuando la población de Springfield descubre un ángel, ¿no? Lisa, más que todo, que tiene esta curiosidad arqueológica, descubre un ángel y ella desde la ciencia dice, no, eso es imposible, los ángeles no existen. Entonces la gente empieza como que a volver a creer en su fe y a decir los ángeles sí existen, y es un ataque contra la ciencia, ¿no? Incluso Moe o muchos de los personajes dicen, la ciencia no nos ha dado nada, la ciencia no tiene discurso, no es verídica, y es pues estas personas pues que hoy en día se rebelan contra la ciencia. Ojo, que uno sí puede cuestionar el cientificismo o la ética del científico, que es diferente, que es cómo utiliza su conocimiento, sus predicciones, sus experimentos de laboratorio en el uso humano, social, ambiental. Eso es el cientificismo, la ética. Otra cosa ya son los valores de la ciencia, que esos ya son discusiones teóricas y prácticas a través de fórmulas, más que todo matemáticas, astronómicas, que son otras discusiones. Pero el tal es que la sociedad del desconocimiento, la cual solo se basa en opiniones, que la opinión es uno de los escalones más bajos del conocimiento, cuando es una opinión precaria y no se basa de experiencia, sabiduría, reflexión o datos estadísticos o cualitativos, es una opinión que no tiene, no está a la par de debatirle a la ciencia, ¿no? Entonces este tipo de población es la población que se ve en la película, de esta comunidad, esta nueva sociedad ignorante, esta sociedad burda, ¿no? Llevada y guiada solo por las premisas de las redes sociales, de que si estás en tendencia eres importante y si no, no eres. Por eso lo que era tendencia era la pareja de Ariana Grande, y lo que no era tendencia era la noticia del fin del mundo, ¿no? Incluso se ponen encuestas y es que en estos términos que no son humanistas ni de las ciencias sociales, sino
netamente científicos y que deberían congregarse con la política, ya no se debería poner en encuesta la opinión pública, ¿no? Porque vemos que muchas veces estamos al servicio de querer mantener contentas a las masas y no estamos al servicio verdadero del conocimiento y de los hechos, ¿no? Entonces, por eso se pone en encuestas qué es lo que creen, ¿no? Que creen que el asteroide, que el cometa, bueno, meteorito, cometa, yo sé que hay diferencias, pero creo que lo importante es el cuerpo que viene del espacio, que va a caer a la Tierra, va a chocar con la Tierra, y no, un porcentaje decía no, yo creo que eso ni siquiera existe. Entonces, viendo toda la evidencia científica, ¿quiénes son ellos para debatirle? Por eso Leonardo DiCaprio, hay una parte en que escribe en su computador como tratando de educar a la gente y decirle, mira, tengo las predicciones, tengo las fórmulas, y eso que tú dices es un pensamiento de conspiraciones y yo no voy a debatir con eso. Te estoy diciendo que hay un puto cometa que se aproxima a la Tierra y que tiene ni sé qué porcentaje de efectividad, entonces eso es lo que va a pasar, ¿no? Ya lo observé desde mi telescopio, y entonces es esta lucha y esta forma de cómo la sociedad contemporánea tiene de reaccionar ante la ciencia, ¿no? Porque de alguna manera también están cansados de que la ciencia sea un discurso que diga que tiene la verdad, ¿no? Pero eso es otra cuestión. En estos temas, pues, científicos y de la naturaleza, la ciencia es lo que más se aproxima a lo real, ¿no? Sí, porque son los expertos, son los profesionales. Entonces eso no se lo debe debatir. Sin embargo, hay otro debate, que es el cientificismo y el sujeto de la ciencia, que es diferente, que nunca es real. Bueno, tal es que la sociedad, pues, de la película está tan mal educada que ni siquiera le importa morir, ¿no? Y ya cuando se dan cuenta que van a morir, dejan de hacerle campaña a los que, pues, a los de ese sector político de la presidenta, que decían no mires hacia arriba. Finalmente, la última estrategia dice conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Facebook, Instagram, algoritmo, tendencia. Dice, en el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellas poseídas y utilizadas por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. Bueno, claramente aquí hay una referencia no solo a los psicólogos, terapeutas, psiquiatras o investigadores de la mente y el comportamiento o psiquismo humano, sino también a estos nuevos psicólogos, como lo son Zuckerberg, Elon Musk, o este personaje Peter de la película. Y es claro, por ejemplo, en la escena en que DiCaprio le dice, bueno, ya desviaste nuestro primer intento de misil, entonces no estoy muy seguro con su propuesta, quiero que le haga una revisión de pares, o tengo algunos consejos para sugerirle. Y él, desde su narcisismo, Peter, una persona narcisista, megalómana, que se cree el dueño del mundo y de la verdad, le dice, tú me vas a venir a hablar de mí, a mí lo que debo hacer, si yo te conozco mejor de lo que tú mismo te conoces. Ahí está la estrategia de manipulación. Yo sé lo que lees, yo sé como que hay una cámara en el celular instalada, yo sé lo que comes, yo sé tus dietas, tus miedos, tus frustraciones, incluso sé cómo y la fecha exacta en que vas a morir, según las predicciones del algoritmo. Entonces, ¿qué mejor estrategia de manipulación que la predicción del comportamiento, ¿no? Entonces yo tengo una alta tendencia a saber, entonces es la discusión de marketing versus ciencia, ¿no? O sea, los dos predicen, ¿no? Porque según este nuevo algoritmo de Facebook, también predice nuestros gustos y lo que nos disgusta. Facebook lo que hace es mostrarnos, Instagram también, YouTube,
es mostrarnos lo que usualmente damos clic y seleccionamos, el tipo de música o género musical, y no se da el trabajo de molestarse de mostrarnos lo que no nos gusta. Eso ni siquiera aparece en nuestras tendencias, ¿no? Entonces esto es una manera como de cómo ha avanzado esta estrategia de manipulación, ya no tanto desde la psicología, sino más desde este marketing, desde estas redes sociales, a través de lo que nos presentan, de estas propuestas de videos, están dándonos a conocer, están queriendo conocernos más de lo que nosotros nos conocemos, porque nosotros somos o generamos ideología o creencias a partir de lo que estamos consumiendo, de la información o el tipo de contenido que estamos absorbiendo, del tipo de música. A partir de eso estamos creando un constructo imaginario de nuestra propia identidad, y eso es lo que somos, ¿no? Una identidad dada por el otro, social, simbólico. Y bueno, ya después de hablar de las 10 estrategias, también hablemos ya acerca del final, ¿no? Esta política, esta presidenta, obviamente es una sátira y una combinación no solo de Donald Trump, ¿no? Porque su hijo trabaja para su gabinete y la hija de Donald Trump trabajaba para su padre, entonces es una referencia a él, sino que es un guiño a todos los políticos, ¿no? De derecha e izquierda, que al final terminan siendo un personaje, terminan siendo la cara, quienes dan la cara mediante el discurso, pero en realidad detrás de ellos hay empresas privadas, hay políticos, banqueros, personas más fuertes con más poder, más control, más, digamos, más experiencia incluso. Ellos solo son las marionetas. Los candidatos políticos representan un sector del poder. Los que están detrás de ellos son como Peter dominaba completamente a la presidenta. Cuando él decía algo, eso se hacía, y vemos que ella tiene un nulo poder en realidad, ¿no? También hay este chiste, este humor de por qué el militar les cobra unas papas o una comida mientras ellos están a la espera de que la presidenta los atienda, y también es una forma como de mostrar cómo los militares que tienen tanto dinero ya acumulado, que tienen tanto poder, son tan avaros, digamos, con tanta avaricia, que cobran $30 teniendo más de $1 millón de fortuna. O sea, se dan cuenta, ella se pregunta por qué hizo eso, o sea, porque ella tiene otros valores, otra ética, ella no hubiera cobrado, ¿no? Entonces, como que ella se pregunta, ¿será que me lo tomé personal y yo le caí mal? No, es una forma como que a ellos no les importa el sacar así sea el más mínimo provecho. De hecho, eso es lo que los hace más ricos, ¿no? Todo este valor armamentístico que tiene Estados Unidos. Es el país que más dinero invierte en armamento o en esto bélico, ¿no? Al igual que Rusia, pero Rusia solo es la mitad. Entonces vemos que a ellos lo que les importa es lucrarse, ¿no? Lucrarse por encima y pasar por encima de lo que sea, ¿no? No les importa, ¿no? No tienen una ética, no tienen un deber ser. Y eso es el mensaje, pues, ante quién estamos dejando las decisiones importantes de nuestra vida y de nuestro futuro como comunidad y como planeta. Entonces, no en vano, ya se vienen las elecciones pues en Colombia, y precisamente esta película, este film es muy político. Entonces pensemos en qué títeres, a quién vamos a delegar esa responsabilidad tan grande que es la protección social, ¿no? Entonces ya al final vemos que intentan escapar, crear una nueva civilización entre o sea, es tan sátiro que la presidenta se olvida del mismo hijo, ¿no? Entonces este gordito interpretado por Jonah Hill, que también da un discurso como que diciendo, si el cometa cae, hagamos un recuento de todo lo que se va a destruir, no solo las personas, se van a destruir las cosas materiales, ¿no? Se van a destruir los carros, los edificios, las cosas de lujo. Entonces obviamente él es un objeto, es una máquina, no es humano el hijo de la presidenta, pero esta le paga pues con su ausencia, cuando dice que se va al baño, cuando ya todo el plan de
de fragmentarse, va para el carajo, de desintegrar los minerales. Se da cuenta pues que Leo DiCaprio ya sabía que esto era inminente, ¿no? Una destrucción, y esta presidenta se va y migra dejando a su hijo botado, o sea, y él queda con ese trauma edípico de sé que volverá, sé que mi madre volverá, ella lo prometió, y lo deja botado. Incluso Leo DiCaprio le dice mucha suerte con tu hijo, o sea, que puedan formar esa civilización que tanto esperan, y el hijo no está, ella ya se ha ido con el millonario, con la élite. Y también está el otro lado de la reacción ya. Al final ellos van a un supermercado, ¿no? Como a hacer la cena familiar, y se dan cuenta que toda su vida es consumo, consumo, porque están en el supermercado y ya está cayendo el meteorito, están en una cena familiar muy parecida a las cenas que tenemos en Navidad, y empiezan a hablar como de marcas, ¿sí? Como a deconstruir lo que han sido en su vida, y se dan cuenta pues que también han sido, no pudieron evitar, a pesar que sean hombres de ciencia y personas críticas inteligentes, no han podido evitar caer en la tentación del consumo, de comprar cada vez nuevas cosas, ¿no? Y nada, pues este es el análisis a grosso modo con Chomsky de no mires hacia arriba, y tú decides si mirar hacia arriba o obedecer como un borrego y no mirar hacia arriba.